Franco Parisi y Gino Lorenzini, dos personas que vuelven nuevamente a estar en el centro de la discusión política con la conformación del llamado Partido de la Gente, que de manera, podrían decir algunos, sorpresiva, rápidamente consiguió las firmas necesarias para constituirse a nivel nacional y que parece más bien inminente que van a anunciar candidaturas para senadores, diputados y posiblemente, si es que no podríamos decir inevitablemente, para la presidencia de Chile. Y vamos a ver un poco esto porque a la vez que me pidieron muchos de ustedes, los patrons, miembros de la comunidad de YouTube, que hablara de este tema, y por lo tanto vamos a hablar porque tiene un efecto político importante a futuro, también vale la pena mencionar que los medios de comunicación tradicionales ya comenzaron a atacarlos bastante. Particularmente TVN comenzó ya con una cobertura bastante agresiva con respecto a ellos. Y vamos a ver por qué puede que se dé eso y por qué no ocurre lo mismo con figuras como Joaquín Lavín o Daniel Jadwe. Pero antes de continuar, quisiera agradecerle al suscriptor Joaquín Castro, que se convirtió en el suscriptor más reciente, es decir, hacer un aporte mensual al canal a través de Patreon. Así que muchas gracias, Joaquín, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, como lo hizo Joaquín, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y pueden apoyar este proyecto comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Como se los mencioné hace algunos días, había que estar muy atento a este llamado Partido de la Gente. ¿Por qué? Porque iban a irrumpir probablemente dentro de la política, tomando un gran espacio que ha quedado un poco huérfano a lo largo de los años. Que yo diría que, dependiendo un poco de sus propuestas, ¿no? Porque falta ver también mucho más detalle en esas cosas, pero probablemente pueda tomar un espacio que ha quedado vacío, que es el de dos ámbitos. Uno, que es el espacio de las personas más de centro, y centro más bien de verdad, ¿no? Y otro, que es un poco el mundo liberal. ¿Por qué lo digo? Porque el mundo liberal ha estado un poco sin representación política hace mucho tiempo. Lo mejor que han tenido es de repente algunos candidatos de derechas que nominalmente dicen apoyar esas ideas, pero la práctica no es así. Y en el último tiempo la figura de Sebastián Sichel se ha llevado gran parte de apoyo liberal porque es lo más cercano a algo más o menos liberal que hay. Pero ahora también creo que un porcentaje se van a ir justamente para este Partido de la Gente, porque tienen propuestas que son de gusto de los liberales, como el caso de reducir el sueldo de los políticos, la descentralización, la democracia participativa que tanto hemos mencionado en este canal, al menos un tema que a mí me interesa mucho, el tema de la reforma judicial, y dependiendo qué otras cosas, por ejemplo, disminuir impuestos a las pymes o devoluciones de impuestos, si toman políticas como esa, o incluso algo como la legalización de la marihuana y pasar de ver el problema de las drogas en vez de algo que es simplemente criminal, a ver algo como un problema médico. Si hacen más ese tipo de cosas, probablemente se lleve más apoyo de gente de centro, algunos de izquierda, pero también personas del mundo liberal. Y ellos ya se conformaron y en particular han hecho un anuncio que me parece que muestra un poco sus tendencias que van a tener. Primero, que para sus candidatos sí o sí va a ser obligatorio hacer test de drogas para saber si están bajo la influencia alguna, y también test psicológicos para evitar que entren personas que estén con ciertas patologías mentales, por decirlo de una manera, ¿no? Pero sumado a eso, también van a hacer temas de primarias para que las personas puedan definir a sus propios candidatos de manera independiente dentro de los que son los militantes de la organización. Y más allá de eso, esos son para los cargos de diputados y senadores, que insisto que haremos un análisis cuando empiecen a haber más propuestas en específico de esos candidatos en el momento. Porque si hay independientes que son completamente ajenos a la idea de esa organización, podrían ser cualquier cosa a nivel ideológico, podría ser incluso a veces contradictorio, ¿no? Entonces yo ahí tengo la duda si seguirán un poco los planteamientos que son de sus figuras más conocidas, como el caso de Parisi y Gino Lorenzini, que oscilan entre un sector más de centro, y a veces iría entre socio-liberal y más bien como de ese estilo, con algunas tintes liberales, otros un poco más socialdemócratas, pero más de centro, con algunos tintes más liberales. O si esos independientes tendrán libertad total y es posible que le llegue un de independiente que puede ser un equivalente del Partido Republicano, otro del Partido Comunista, otro más cercano a ellos, no sé. Realmente no sé cómo funcionará esa estructura interna y eso sería muy interesante ver qué pasa con esos candidatos, porque yo estimo que probablemente les vaya bien en las elecciones de senadores y diputados, porque con la muerte política de la derecha y con las personas queriendo votar independientes, no me sorprendería que saquen un porcentaje importante de cargos electos. Pero más allá de eso, está el tema de la candidatura presidencial. ¿Por qué? Porque es más bien evidente que se va a lanzar una candidatura y lo más probable es que sea una de dos personas, como lo mencionamos antes, ya sea el caso de Gino Lorenzini o sea el caso de Franco Parisi.
¿Y qué pasa con esa situación? Que al parecer, por lo que están anunciando, no lo van a decidir a dedo, sino que quieren hacer una primaria para ver quién sale electo de los dos. De todas maneras me parece bien, porque algo que mucho molesta el tema partidista es este tema de que se eligen a dedo un poco los candidatos. Entonces me parece bien que haya ese tema de primaria. De todas maneras, idealmente, y esto es lo que yo he dicho muchas veces, no sería bueno depender de políticos de un lado ni de otro, más allá que uno le agrade o le desagrade a alguno, sino que lo ideal sería que las personas tomen sus propias decisiones a través de sistemas de democracia participativa hasta llegar al punto que los políticos no sean necesarios y las mismas comunidades locales y los individuos puedan autodeterminarse sin necesitar de burócratas o políticos que participen en esa decisión, siendo la población la que directamente, como se hace muchas veces en Suiza, decide sobre muchas materias. Entonces, eventualmente, si eso es así, lo que ocurra en Santiago, si hay suficiente descentralización, debería ser relevante, por ejemplo, para los que viven en Magallanes, porque tomarían sus propias decisiones con los habitantes locales, y quien sea presidente o quien es el político de turno también debería ser irrelevante y eventualmente podrían eliminarse, porque las decisiones las tomaría la población local cada cierto tiempo. Entonces, eso primero es lo importante. Pero va a ser uno de ellos, y me gustaría mucho ver cuál es la propuesta en concreto que van a hacer eventualmente de política de cambio. Porque yo sé algunas que justamente por lo que se ha dicho a lo largo del tiempo empujan. Sé que quieren una reforma judicial, al menos París, y no sé si Lorenzini querrá eso también. Sé y he escuchado a Lorenzini decir el tema de la democracia digital, que me parece bien, y con temas de democracia participativa con descentralización. Eso también me parece bien. Pero me gustaría ver cuál sería la propuesta en concreto, y para eso son buenos los programas económicos, políticos, y también las declaraciones cuando son candidatos oficialmente, ¿qué van a hacer? Pero dentro de todo, creo que es una candidatura que le puede ir incluso bastante bien con la fragmentación política que va a haber dentro de la izquierda, entre la candidatura de la Lista del Pueblo, la candidatura de Jadwe o Boric, la candidatura de Narváez o Proboste, y sumado a eso también la decadencia política de la derecha, es la oportunidad para que una organización como esta, que es más bien de un centro, con algunos tintes más, podríamos decir, en algunos casos un poco más tecnócratas, en otros más liberales, pero tienen una cosa más de centro, probablemente les vaya bastante bien. Pero lo que sí se está observando es el ataque un poco de los medios, ¿no? Porque ya apenas se habló de esto, yo vi el reportaje que estaban haciendo en TVN sobre esta materia, y es curioso porque cuando los escucho hablar de Lavín y de Jadwe, hay como una manera en los medios de asegurarles cualquier cosa, les alaban cualquier comentario y les justifican cualquier tema y los tratan casi como con guantes de seda. Pero ya en el primer reportaje sobre ello, ya como que se empezó a notar una campaña de ataque por parte de los medios tradicionales, particularmente de TVN, la televisión estatal, en contra de ellos. Y siendo el primer bloque en que los mencionan unos 3 a 4 minutos cuando hablan del partido de la gente y ya los comenzaban a atacar. Y hay que estar atento a eso, porque por un lado creo que es muy importante jamás tener mucha confianza en un político en general y estar siempre atento ante posibles casos de corrupción o de fallo, porque el Estado siempre termina corrompiendo a sus miembros, entonces eso hay que estar muy atento. Pero también hay que estar muy atento con los ataques mediáticos que están dirigidos, en muchos casos, para desacreditar a aquellos que son más independientes y de fuera de la estructura política tradicional, de la casta política, tratan de ingresar a hacer ciertos cambios. Se ha visto en distintos países. Y a mí me da la impresión que aquí también está ocurriendo lo mismo con ellos. Muchos pueden tener, por ejemplo, distintas opiniones de Felices y Forrados, pero fue bien extraño y era más bien evidente que antes de la aprobación de la ley que dio término a su servicio, se observó de manera importante muchos ataques coordinados por muchos medios de prensa sistemáticamente. Yo me acuerdo de eso, al mismo tiempo el Dínamo, la Tercera, el Mercurio, y era como raro, el Diario Financiero, porque todos al mismo tiempo hablaban de lo mismo y era como un ataque coordinado. Y yo recuerdo también, cuando fue la candidatura de París, y más allá que uno puede estar de acuerdo con unas propuestas u otras, que todos los medios lo trataban pésimo. O sea, no era ese trato más amigable que se nota con personas como Jadwe o Lavín, sino que de manera transversal lo estaban haciendo, lo atacaban constantemente, y se le hizo una serie de acusaciones que probablemente vuelvan a resurgir, que son los temas más de acoso, el tema de los fondos que se usaron de campaña, y también el tema de juicios que se hicieron. Pero hay que estar muy atento porque, al menos yo lo que he visto, dentro de lo que he encontrado, son acusaciones pero no hay condena. Y en algunos juicios que ya se han llevado a cabo, como el caso del juicio contra la masonería que ocurrió, en que ellos los demandaron, ganaron ellos. Entonces, yo estaría muy atento porque probablemente haya un ataque mediático y no es muy difícil que se haga una acusación para intentar dejar mal y en realidad que sea solo una acusación y no haya un sustento. Entonces, probablemente eso... Vamos a ver cómo lo posicionan, porque sea París o sea Lorenzini, probablemente París tiene mayores posibilidades presidenciales si se lanza. Cualquiera de los dos va a recibir ataques muy fuertes.
Y en realidad eso no necesariamente es un problema a nivel político para ellos. Y vale la pena observar a distintas figuras, tanto de izquierda o de derecha, que a veces reciben muchos ataques. Porque depende mucho cómo tomen la respuesta. Porque puedes tener figuras, por ejemplo, como Trump en Estados Unidos, que lo acusaron de todo. Y una serie de cosas, y muchas de ellas ciertas también. Pero igual salió electo porque usó una estrategia en que se volvió irrelevante lo que le lanzaron. Pasó lo mismo un poco con Bolsonaro. Y con figuras de izquierda pasa a veces igual. O sea, Pedro Castillo en Perú le están lanzando de todo encima y casi pareciese que no le afectara, ¿no? Entonces depende mucho cómo ellos respondan ante esas acusaciones y esos ataques para ver si es que les van a ser efectivos o no. Probablemente, como hay un apoyo más bien de un porcentaje importante de la población que desconfía en la estructura tradicional, si dieran un discurso diciendo que estos son simplemente más ataques mediáticos por parte del sistema, de la casta política, para bajarlos, probablemente cualquier cosa que les digan mucha gente no le va a creer a los medios, porque están con muy baja credibilidad. Pero insisto, depende mucho cómo respondan, y vamos a ver con más detalle, porque hay algunas propuestas que me parece que son buenas, pero hay que ver el detalle, qué es lo que propone este partido a nivel de políticas públicas, a nivel de impuestos, a nivel de descentralización, a nivel de autonomía, cuando ya lo tengan publicado de manera más exacta. Pero vamos a estar muy atentos y quise hacer este video porque, uno, van a afectar mucho en la política tradicional. O sea, yo les dije que si ellos se lograban conformar como partido, y lo lograron rápidamente, sorpresivamente diría algo yo, iban a afectar mucho en la política y probablemente tendrían una participación importante. Y también me lo estuvieron pidiendo muchos de ustedes, los Patreons, que me escribieron bastante diciendo: Rodrigo, habla un poco de este tema, que se conformaron, habla, ¿qué te parece esto? Y bueno, también por lo mismo quise hacer el video. Pero ¿qué piensan ustedes de esta situación? ¿Creen que efectivamente, de acuerdo a mi análisis, es como un nuevo centro con ciertos tintes liberales? ¿Creen que no? ¿Qué creen que va a ocurrir con respecto a los ataques de los medios tradicionales? Yo al menos ya veo una campaña sucia que se está conformando. ¿Creen que va a ser así o creen que es una cosa excepcional? ¿Cómo creen que van a responder ellos ante estos ataques? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.